Ok, entonces el día de hoy lo que voy a hacer es, o lo que vamos a hacer es ya abordar lo que sería una introducción a lo que son ondas electromagnéticas, porque ya vimos los dos ejemplos de ondas mecánicas. Las ondas mecánicas, por ejemplo, vimos el ejemplo de las transversales que eran en una cuerda y en el agua, y las longitudinales que era el sonido. O sea que vimos más o menos, vimos de manera, a grosso modo lo que eran ondas, usa el concepto de onda y su descripción matemática. ¿Ok? Pero no hablé de la energía, del momento, de la potencia que transporta una onda o que puede entregar. Pues, esa información a la di, pero quiero complementarla mejor ya hablando de lo que serían ondas electromagnéticas, porque ahí se puede sacarle más didáctica. Bien, entonces, lo que voy a hacer, antes de hablar directamente de ondas electromagnéticas, o de espectro electromagnético, ese tipo de cosas, o fenómenos conocidos, yo lo que voy a hablar primero es de pasar de la parte estática a la parte dinámica de, la, de, la, elec- de, la, elec- de las cargas. Por ejemplo, aquí, bueno, este software no lo hemos utilizado, pero aquí solamente, por ejemplo, aquí es un electrón, voy a poner un electrón aquí. Bueno, es una carga, disculpa, no es un electrón, es una carga negativa que tiene un nanocoulomb. Y aquí una carga positiva que tiene un nanocoulomb, una carga positiva y una carga negativa, la celeste. Pero voy a utilizar la carga negativa, ¿por qué? Porque en un cable eléctrico, un metal, lo que se desplaza son las cargas negativas, cuando se le pone un campo eléctrico, las cargas positivas no. Bien, entonces aquí, cuando habilito aquí, yo puedo ver el campo eléctrico en torno a él. Vamos a una aclaración. Alrededor de él, si tú mides el voltaje es como un potencial. Potencial estaría asociado. Bueno, estos temas ya se sabemos como es física 3, lo que son la parte estática ya es conocido lo que es potencial eléctrico, campo eléctrico, pero solamente quiero hacer un repaso breve para llevarlo con un sentido, con mucho sentido, hasta la parte de inducción electromagnética. Bien, entonces, como estaba diciendo, le quito una carga negativa y emite en todas direcciones un, o sea, tiene un potencial escalar asociado. Aquí el voltaje con respecto a su distancia. ¿Ok? Si se está justamente en el punto ahí bueno, teóricamente se puede sacar valores, pero experimentalmente más complicado. Bien, entonces, el asunto es que en torno a él, matemáticamente, pues, posterior al potencial eléctrico o voltaje, se le puede deducir un campo vectorial llamado campo eléctrico. Si la carga está fija, porque cada uno de estos que están aquí, esta flecha se refiere a campo eléctrico. Entonces, si la carga está fija, entonces cada uno de estos que están aquí va a tener un valor de campo eléctrico y una dirección, porque el campo eléctrico es vectorial, a diferencia del voltaje, que es un potencial, que solamente es un valor en el espacio. Bien. Claro, evidentemente, si yo desplazo en el espacio el electrón, si yo lo voy moviendo a diferentes lugares, ese valor de campo eléctrico va disminuyendo. Entonces, en el caso de este software, la, la atenuación quiere decir que está más débil, o sea, su valor ha disminuido, como es de esperarse, porque mientras más cerca esté la carga, aumenta el valor de campo eléctrico. Y a medida que me voy alejando, si coloco, por ejemplo, un medidor aquí, bueno, este es de voltaje. Lo que quiere decir simplemente es que a medida que me voy alejando de la carga, el valor del campo eléctrico va disminuyendo. Me voy alejando. En cada final de la flecha roja, quiere decir que el valor del campo eléctrico, su valor va disminuyendo. Pero si me voy en torno a un punto, vamos a ponernos aquí. Mire que la dirección, en el caso de esta que está aquí, voy a poner en amarillo. Aquí, o sea, la dirección de la flecha de campo eléctrico va hacia acá, una carga negativa. Esa es la convención, va hacia ella. Pero el asunto es que el valor de cada flecha va disminuyendo en función de la distancia. Evidentemente, mientras más cerca, más intenso. Porque lo que quiero referirme es al hecho de que donde muevo la carga y pongo un medidor de campo eléctrico, bueno, un medidor cualquiera, y empiezo a mover la carga en ese lugar, en ese punto en particular, varía tanto el voltaje como el campo eléctrico debido a esta carga. Se lo agito así, lo muevo y se va cambiando. Entonces quiere decir que será un campo variable. ¿Ok? Bien, entonces en este ejemplo que tengo aquí es un circuito AC, me imagino que lo dieron cuando dieron la parte de circuito en física 2.
Porque aquí, por ejemplo, esta es una fuente de voltaje alterno, una resistencia para que el circuito o sea, para que no sea cortocircuito. Aquí los cables. Entonces, aquí la representación es cada uno de estos es un electrón. Entonces, cada uno de estos electrones, como les dije que en los conductores lo que se desplaza es los electrones al ponerle campo eléctrico. Entonces, cada uno de estos electrones emite un valor, emite un campo eléctrico. Por ejemplo, en este punto, este electrón, por ejemplo, este que está aquí, vamos a agarrarlo, él emite aquí un campo eléctrico. Así que en ese lugar en particular, ahí hay un campo eléctrico y eso es una cantidad vectorial. Vamos a ponerle su flechita. En este lugar en particular, ahí, bueno, me afeita la flechita, pero en este lugar en particular, aquí, bueno, habría que hacer lo siguiente, porque, por ejemplo, me enfoco en este punto que está aquí, en este punto que está aquí, dividir el electrón que le dije aquí. Como se trata de un electrón, la carga eléctrica va para allá. Entonces, la dirección del campo eléctrico fuera hacia allá. Entonces, ahí habría, en ese punto, un valor de campo eléctrico. Eso es lo que habría ahí debido, por ejemplo, a esa carga en particular. Tomé solamente una referencia porque son bastantes. Bien. Entonces, claro, si ya se va agitando, la distancia varía. En este punto, es el punto del que estoy dejando fijo, este punto que está aquí. Entonces, si esta carga se mueve, se va alejando levemente de este punto, así que su valor de E debe variar. De manera que si esta es una fuente alterna, la fuente alterna se caracteriza porque la forma que transporta la energía a través de los conductores es como si fuera agitando la carga eléctrica, como si fuera una onda, porque no, o sea, le puede asociar una onda, pues. En este caso sería un número complejo, que sería el fasor. Pero aquí vamos a echar la onda, por ejemplo. Sacamos el interruptor y ahí se ve cómo se agita la gama. Ponerle, cambiar la frecuencia, una frecuencia más lenta para que vaya bien lento. Ahí está. Ahí se logra apreciar, yo creo que sí. Esto es una fuente de voltaje alterno, así que ya la que hace que la agita izquierda-derecha, izquierda-derecha, es así. Así se transporta la energía. Claro, en nuestras casas va a 60 Hz, o sea, lo hace 60 veces en un segundo. Pero aquí le puse baja frecuencia para que se note. Quiere decir que, claro, en cualquier momento todas estas cargas que están aquí están emitiendo campo eléctrico. Todas están emitiendo campo eléctrico. Todas las cargas que están aquí están emitiendo campo eléctrico. Claro, la dirección es hacia acá. Todas emiten campo eléctrico y en cada punto en particular del espacio ese valor está cambiando. Porque ya se agitan y su valor en torno va cambiando. Pero se está variando de una manera alternada, no como porque por ejemplo, si aquí quito esto que está aquí, coloco una batería, está la batería, bueno, vamos a echarlo a andar, bueno, no puedo cortarlo un poco, voy a girarlo, solamente para que se vea bien. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí se ve solamente que va en una dirección, en una sola dirección, así que el campo iría disminuyendo, o sea, no se da, para que sea una onda, tiene que ser una, como vimos anteriormente, una onda estoy hablando de que las ondas que vimos en la parte mecánica era una cosa que se alternaba. Esa era la amplitud de la cuerda o cómo variaba la presión que emitía la bocina en el aire. Pero aquí estamos hablando de que si va en una sola dirección, si va un electrón, él solamente se va haciendo así. Pero si en fin, el electrón que está aquí locales, si se agita el campo eléctrico, vemos lo siguiente en el tiempo. Sería, el campo eléctrico está así. Bueno, la parte que nos interesa, la parte transversal. Así, si la fuente es alterna. O sea que este fenómeno así que sube y baja no se va a ver aquí. Aquí no está, con esa batería no se va a ver. Para que se vea algo ondulatorio, vamos a poner esto así. Recuerde que solamente me estoy fijando, ajá, ahora sí está. Vamos a ponerle esto más alta. No está muy bajo. Ahora sí, así está perfecto. ¿Qué pasa ahí? Como se anota aquí,
el campo eléctrico que emite, vamos a pausarlo, me fijo solamente en una de esas, cargas eléctricas. Claro, el campo eléctrico es así, va hacia la carga, pero habría una componente, por ejemplo, si esta que está aquí y esa flecha, ahora de repente el electrón se mueve acá o se mueve acá porque empieza a agitarse, hacia arriba, hacia abajo, se está alternando. Al final se aprecia que el campo eléctrico, la parte longitudinal del cable, se está viendo que hace una cosa que sube y baja. O sea que para que se dé ese fenómeno de que el campo eléctrico se vea alternante en un punto referente a una carga, debe ser una fuente alterna. O sea que varía la polaridad. Entonces, eso que está ahí da paso a lo siguiente. Eso que está ahí da paso a, se sube y baja justamente como se hizo en la cuerda, ¿no? O sea, de ahí parte entonces un concepto ondulatorio para por lo menos el campo eléctrico. Pero hay algo que ocurre. Aquí se da lo que es un tipo de generación de onda electromagnética. Al momento que la carga sube y baja, ella hace lo siguiente. Si vamos a este que está acá, vamos a dejarlo andando, así como estaba, agito la carga, y eso da paso a lo siguiente, a esto que está aquí. Este simulador yo le había mostrado anteriormente. Esto que está aquí es una antena. Esta mano izquierda es una antena, puede ser una estación de radio, y esta es una antena receptora. O sea, esta es una antena emisora, una antena receptora. Porque si compramos un dispositivo de música, las antenas son solamente receptoras, porque para tener la emisión hay que tener la estación de propia estación de radio. Entonces, este electrón que está de este lado de acá, él puede moverse libremente a lo largo de ese conductor. Eso es lo que caracteriza a los enlaces metálicos, que el electrón puede desplazarse libremente. Entonces, aquí, de manera similar, como se hizo en este circuito, que yo puedo agitar bueno, aquí estoy inventando muchos electrones. Si me refiero al hecho de que se pudiera agitar solamente un electrón, agitarlo aquí, es lo que yo voy a hacer del lado de acá. Yo puedo agarrarlo aquí y empezarlo a agitar. ¿Ve? Miren lo que pasa cuando lo agito. Cuando lo agito, varía el campo eléctrico. Vamos a ponerlo ahí, para distinguir las flechas. Lo vamos agitando. Las flechas verdes, vamos a decir que es el campo eléctrico, para que sea más sencillo. Bueno, realmente lo es. Entonces, aquí es el campo eléctrico, las flechas verdes, y entonces las líneas rojas representan ya la formación del modelo ondulatorio. Entonces, nótese que como emite campo y lo agito, de él se desprende o libera lo que son ondas electromagnéticas. Vamos a poner un oscilador aquí, ya una oscilación ya establecida. Aumento la frecuencia, vemos que la frecuencia está relacionada con el tiempo de vibración, o sea, el periodo, pues. Y la longitud de onda es la distancia entre esos pulsos máximos y mínimos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Voy a poner un poquito más ancho, ¿no? Y aquí un poquito más bajo para que se pueda apreciar. Primer detalle, que el campo eléctrico en este lugar, o sea, como es dinámico, él se transporta, primero que todo, la onda propiamente la onda, se dirige de aquí hacia acá. Lo primero, se está desplazando de aquí a acá. El campo eléctrico, vamos a poner las flechas verdes, justamente como el cable anterior, así, son alternantes. Bueno, aquí va disminuyendo, empieza a bajar y aquí baja más. De manera que lo que se aprecia que va que lo que va oscilando es el campo eléctrico, en este caso. Entonces es una onda transversal, porque la onda avanza de izquierda a derecha y el campo, en este caso el campo eléctrico, oscila pues de manera transversal a la expresión del campo. Así que esto sería lo que sería un ejemplo de onda transversal. Claro, en este caso nótese que podría estar al vacío, no como el caso del sonido o la vibración de cuerda o en el agua, que requieren un medio, no. Esto podría estar al vacío. Así que esto es lo que llama onda electromagnética. O sea, de manera esencial, una agitación de campo eléctrico. Bueno, tiene otro campo adicional, pero eso es lo que explico a continuación. Entonces, del lado derecho, ¿qué hay? Del lado derecho lo que hay es una carga libre. Aquí no hay un circuito como el caso anterior. Aquí yo puedo asociarlo del lado que está acá, este lado que está aquí, podría decir que se está forzando la carga a oscilar, justamente como está en el caso de acá, justamente como está aquí, que se está forzando a la carga a oscilar.
y como se está forzando, entonces ahí se genera una onda. Intenta hacer la que está allá. Una onda así. Espérate, va disminuyendo, como estaba a mano, me salió mal. El asunto es que ahí el campo eléctrico sube y baja. Aquí disminuye. Y así. Así más o menos sería la cosa. Perdón. En primera instancia y así. Entonces se podría decir que la onda electromagnética asociada sería las fluctuaciones del campo eléctrico en el espacio. No requiere un medio. Puede pasar a través de algún material también, pero se atenuaría, pasarían otros efectos. Bien, segundo detalle que se ve aquí, vamos a pausar este. Segundo detalle que se ve aquí, nótese que la amplitud de la onda, que ya dijimos que la amplitud, va disminuyendo. Voy a quedar avanzando, pareciera que perdiera energía. Bueno, no perdiera energía, sino que el valor del campo eléctrico va disminuyendo. ¿Ok? Vamos a decirlo así. Así que la amplitud de la onda, al viajar, ella pierde algo de amplitud. Entonces, el otro detalle es que, como quería mencionar, del lado derecho, esto no es un circuito. O sea, del lado acá, esto es solamente, la antena es un pedazo de metal. Como un enlace metálico, se le asocia al hecho de que la carga eléctrica puede oscilar libremente. Entonces, lo único que está haciendo la carga eléctrica, bueno, es oscilar debido a la presencia del campo eléctrico. Como el campo eléctrico lo jala, él se desplaza. Entonces, aquí será la recepción. Entonces, aquí se pone un circuito RLC que resuene con esa frecuencia de emisión. Entonces, ya hay la onda transportada. Y si quieren pasar información, lo que se verá a continuación que sería la superposición de dos ondas. Bien, entonces, vamos a hacer una pausa aquí. Y ahora voy a hablar el hecho de que no solamente hay aquí campo eléctrico. Claro, en las flechas verdes les mencioné que era así son el campo eléctrico que originalmente fue emitido por esta carga, pero también se induce o se genera otro tipo de onda, otro tipo de campo. Bien, entonces, esto que tengo aquí es un imán, ¿no? Un imán, el polo norte, el polo sur del imán. Entonces, aquí pongo la línea del campo magnético. Entonces, a este es un campo vectorial. Entonces, ahí se le vamos a poner la letra B. Vamos a ponerle la letra B. Por todos lados, un poquito más grande. Aquí, a ponerle B. Y ese entonces es un campo vectorial, depende de la dirección. Aquí no se le puede asociar, bueno, eso se verá, yo veo que ya esto lo vieron, no se le puede asociar como en el campo eléctrico, se le puede asociar, si es estático, se le puede asociar un potencial, ya que será un campo que será una distribución escalar. Pero en este caso no, en este caso solamente sería, el campo magnético es un campo vectorial. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a enfocarnos en un punto, vamos a enfocarnos aquí en el centro de esta espira, como un punto de referencia. Aquí vamos a enfocarnos en este punto en consideración, el centro de la espira. Entonces, claro, yo sé que el campo va a ser más intenso mientras más, el campo eléctrico, el campo magnético, va a ser más intenso mientras más yo esté cerca del centro de la espira. Si es poco más lejos, la intensidad disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Este caso es el fenómeno de inducción de Faraday, que se requiere el sistema que sea más o menos una espira cerrada y que lo atraviese un flujo de campo magnético. Pero aquí lo que quiero decir es que note lo que pasa con el bombillo cuando lo oscilo. O sea, hago que varíe el valor de B en ese punto. Miren lo que pasó acá. Yo lo he hecho andar y si me fijo en un punto, vamos a poner este punto que está aquí donde dejo el mouse, ahí el campo eléctrico está variando. ¿Ok? Ahora cuando voy acá, si me paro en este punto y dejo el imán fijo, ahí no varía B fijo porque el imán está quieto. Pero donde lo agite, donde cambie el valor de B, miren cómo lo que pasa es que lo mío se induce una corriente eléctrica. Claro, en este caso alterna. Pero lo que quiere decir que el hecho de variar B aquí está produciendo un efecto. Miren que es algo parecido acá. Aquí, bueno, no, bueno, si algo tiene su analogía. Aquí estoy variando el valor del campo eléctrico y se induce una onda electromagnética. Aquí no estoy hablando propiamente de onda, pero simplemente el hecho de variar el valor
del campo magnético en un punto, genera otro fenómeno. Mira lo que pasa ahora si cuando lo voy variando, cuando lo alterno. Lo alterno porque si lo pongo de este lado, el campo magnético iría así. Después, si lo pongo aquí, casi sería cero. Y cuando lo pongo acá, ahora el campo magnético sería, bueno, ahí estaría para el otro lado. Bueno, porque también podría hacer esto, podría variarlo y variándolo aquí. Mira que cuando toco aquí lo voy volteando. Aquí sería mira, aquí lo voy variando, entonces ahí se ve que el campo eléctrico, claro, eso sería más fácil así. En este caso, en un laxo iría así, después iría así y así sucesivamente. Y se está viendo un fenómeno. En este caso, bueno, en este caso voy a hacer corriente eléctrica alterna, pero quiere decir que simplemente el hecho de variar el campo eléctrico se da ese fenómeno. Entonces, acá pasa algo que tendré que decirlo de manera eh, sin argumentos previos, pero bueno, para que se tenga la información. Aquí, por ejemplo, cuando se induce campo magnético en vía de onda electromagnética, ahí vamos a suponer que va que está aquí, el campo eléctrico. De manera perpendicular, bueno, aquí un poquito, voy a poner un poquito un tono más notable, voy a ponerlo en rojo. Por ejemplo, aquí hay una flecha de campo eléctrico. Entonces, esa es campo eléctrico, que es una cantidad vectorial. Campo eléctrico, que es una cantidad vectorial. ¿Ok? Y como ya vimos, el campo negro, el campo eléctrico se dirige hacia la onda electromagnética se dirige hacia acá, es transverso. Es sube y baja así, es perpendicular a la dirección con la oscilación del campo. Pero aquí se induce, hay una inducción de campo magnético. Entonces ahí viene la aclaración que voy a regresar acá para decir lo siguiente. Perpendicular al campo eléctrico es un campo magnético. O sea, aquí va a ser un campo magnético. Pero bueno, voy a ponerlo de manera así directa y voy a regresar al simulador anterior para decir un detalle muy importante. O sea, aquí. Entonces, las tres serán perpendiculares. ¿Okay? La flecha negra es la dirección de la onda electromagnética. Claro, en caso tal no hubiera nada por medio fuera al vacío, alcanza la velocidad, es la velocidad de la luz, justamente la velocidad de la luz. Pero si pasa por un medio, el cual puede atravesarlo, se atenuaría un poco y bajaría su velocidad. El asunto es que esta inducción, esta alternancia de campo eléctrico genera, produce o induce en el espacio también un campo magnético que es perpendicular a los dos anteriores, o sea que sería así. Aquí hay 90 grados entre estos dos, hay 90 grados, aquí hay 90 grados entre el campo eléctrico y el campo magnético, aquí 90 grados, ahí me equivoqué, aquí 90 grados, tengo que ponerlo más pequeño porque si no se va a ver nada, 90 grados aquí, también 90 grados, y por ende 90 grados también del otro lado. O sea, los tres son perpendiculares. Pero hay un detalle aquí muy importante porque hay que recordar de la ley de Faraday. Cuando yo lo agito, hay que recordar que los cables eléctricos, para que se dé la corriente eléctrica, tiene que desplazarse carga eléctrica. O sea, que para que se mueva un electrón ahí, tiene que haber campo eléctrico. Por un electrón aquí. Si aquí un electrón en este cable, la única forma que él se desplace, ya sea para acá o para acá, tiene que haber un valor de campo eléctrico, no de campo magnético. O sea, aquí se le tiene que poner, disculpe, aquí se le tiene que poner un campo eléctrico. Ya se vamos a quitar la flechita para no tardar tanto. Un campo eléctrico. Recuerden que estoy llamando a E mayúscula campo eléctrico y B mayúscula campo magnético. Entonces, para que un electrón se agite de izquierda a derecha, aquí es necesario que a lo largo del cable haya un campo eléctrico, no un campo magnético. El campo magnético o sea, no es un campo que interactúe con la carga eléctrica. El campo magnético interactúa entre ellos solamente, entre ese mismo campo, porque no hay cargas magnéticas. Pero lo que le quiero decir es que simplemente el hecho de tener un campo magnético aquí, si está
con valor fijo en torno a conductores, no se ve el efecto de desplazamiento de carga eléctrica. O sea, que no hay campo eléctrico neto sobre el cable, pero donde lo agite, donde yo empiece a variar el valor del campo magnético, se induce en el entorno un campo eléctrico. O sea, que en otras palabras, si tengo un campo B, en palabras más sencillas, ponerlo azul, tengo un campo magnético. Vamos a ponerlo en mayúscula. Aquí un campo magnético. B. Si él es estático, si él es fijo, no se induce un campo eléctrico. Donde éste empiece a oscilar, donde éste se alterne, donde éste se alterne, donde éste empieza a variar, varía aquí, varía allá, de manera alternante, o sea, que empieza a alternarse así, entonces ahí se induce un campo eléctrico también, ya sea para acá o cualquier dirección. Eso es lo que estoy intentando decir. Que este ejemplo de la inducción de Faraday es bastante útil para relacionar el campo eléctrico con el campo magnético de alguna forma, porque si es estático, o sea, si está fijo el valor, si no lo muevo ahí, pero lo dejo fijo el valor de B, la única forma que se arrastre carga eléctrica es que en los alrededores del cable o en el mismo cable lo estoy atravesando por un campo eléctrico. Pero no hay, donde yo haga así es que se produce uno pero alternante, un campo eléctrico en el conductor de manera que alterna, ¿sí? Porque esta corriente que tengo, voy a poner multímetro. Si yo lo agito, miren lo que pasa. El valor de voltaje, aquí también los valores de voltaje sobre el bombillo. A ver, que si lo mantengo fijo se apaga, no dice nada. Pero donde lo mueva, es que no puedo evitar moverlo porque si no lo agito, lo bombaleo, pues. Lo oscilo en torno a un punto de izquierda a derecha, no puedo producirlo. Si solamente lo dejo quieto o si lo muevo en una sola dirección, miren que, si muevo en una sola dirección, miren que no pasa nada. Vamos a moverlo en una sola dirección. Y tendría que pasar por el centro. Pero el asunto es que en torno al centro es más útil alternarlo. Si ya más lejos de la y voy alejando, no induce nada. ¿Ok? Entonces ahí tuve una relación entre campo eléctrico y magnético. Y la carga eléctrica solamente responde al campo eléctrico, no a la magnética. Pero para que se mueva un electrón, tiene que haber campo eléctrico. Pero en este caso, como se varía B, se genera se oscila o se cambia B, campo magnético, se genera un campo eléctrico. Bien, entonces, hasta ahí lo que era ese asunto. Pero vamos a ver el siguiente detalle. Bien, entonces, aquí lo que es referente a ondas electromagnéticas, lo estoy hablando, solamente va a tener sentido para generarse así, o sea, para poder generar por este mecanismo aquí, por ejemplo, porque lo que estoy haciendo, en el caso de la estación de ondas de radio, como si fuera una estación de radio o algo así, esto que está aquí solamente puede generar hasta microondas. Ahora bien, ¿qué es microondas? El espectro electromagnético está dividido, todos se relacionan con el fenómeno de transporte de energía por algo que puede ser una onda. Más adelante se verá que puede ser un fotón, se le puede llamar fotón por las condiciones de los fenómenos, pero todos tienen una longitud de onda y una frecuencia. Es como si fuera una onda electromagnética en la cual si varió la longitud de onda y la frecuencia se dan diferentes fenómenos. Por ejemplo, las ondas de radio están en este rango. Bueno, vamos a poner la longitud de onda. Longitud de onda, bueno, puede tener 10 a la 5, 1 kilómetro, por ejemplo, de longitud de onda. O sea que, por ejemplo, una estación de radio, esta que está aquí, estación de radio, puede tener de longitud de onda más de 5 kilómetros. Bueno, ahí sale 10 a la 5. Perdón, más de 1 kilómetro. Más de 1 kilómetro. De aquí a aquí. Es imposible que una onda de radio haga daño a la salud porque al ser una longitud de onda tan larga, tiene una energía muy pequeña. Bueno, un momentum muy pequeño y una energía muy pequeña, lo cual no puede ser ionizante. Así que como esta longitud de onda, se asocian las ondas de radio que tienen muy poca energía. Entonces, ¿qué pasa? Entonces que si va variando la longitud de onda, pasan diferentes fenómenos, pasan diferentes características. Ondas de radio y televisión, bueno, hoy día de 1 hasta 10 a la 5 metros de longitud de onda.
Las microondas, los teléfonos celulares, la que es tecnología celular y Wi-Fi, la comunicación de data y ese tipo de cosas, están en el orden de 10 a la menos 2, o sea, sería como centímetros, ¿ves? De longitud de onda. Centímetros o milímetros, aquí está centímetros, milímetros. Pero claro, hay que diferenciar claramente que si un celular puede emitir frecuencia de microondas y un horno microondas también emite frecuencia de microondas, solo que los microondas emiten a mucha potencia, la potencia es muy alta. Potencia la cuánta energía pueden traer en un momento. Así que ellos pueden tener la misma frecuencia, pero diferentes energías transportadas. Claro, entonces aquí yo puedo asociar, esto que está aquí lo puedo asociar con lo que vimos anteriormente de la velocidad de onda, la velocidad, todas las ondas electromagnéticas se desplazan a la velocidad de la luz. Vamos a poner V para para conectarlo con los temas anteriores. Vamos a ponerlo con ya ecuación. La velocidad de una onda electromagnética es c, pero igual que los casos anteriores, es multiplicando la longitud de onda por su frecuencia. Aquí vamos a decirle nu, que igual sería como f, como el caso anterior. Entonces, así sería para calcular eso. Vamos a poner, en vez de u, vamos a poner c. C es, bueno, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, pero el asunto es que c es la velocidad de la luz. Entonces, todas estas ondas se desplazan a la misma velocidad, al vacío, en el vacío, se desplazan a la velocidad de la luz. Pero se caracterizan porque tienen diferentes longitudes de onda, entonces ahí serían. Vamos a poner esta que está aquí. La longitud de onda sería la parte que está acá abajo. Será la longitud de onda. Y la frecuencia, voy a poner otro color. Así, pero igual como vimos las ondas, la escala que está aquí. Entonces serían diferentes fenómenos. A medida que se va haciendo más pequeña la longitud de onda, viene que pasa de ondas de radio, radio y televisión, ondas microondas, y ya la parte que es el infrarrojo, que está relacionado con el calor, la luz visible y el ultravioleta, que no lo podemos apreciar, pero tiene más energía que la luz visible. Los rayos X, los rayos gamma. De manera que mientras más se acerca a lo que es la radiación, esta parte que se llama radiación ionizante, porque es capaz de romper moléculas. Ya la parte que está acá, desde que empieza rayos X, bueno, ultravioleta, disculpe, de ultravioleta hacia acá, todas las radiaciones que están aquí, que tienen una longitud de onda muy pequeña, corta, pero una frecuencia alta, ellas son capaces de romper moléculas, por eso se llama ionizantes. Eso significa ionizante. Ionizantes. Esa es la razón por la cual, como son capaces de romper moléculas, puede causar daños estructurales al cuerpo o causar incluso daños de formación de tejido, como en el caso, en el momento de la mitosis, bueno, mitosis o meiosis, cualquiera de las dos. No importa si es célula somática o no. El asunto es que del lado de acá es capaz de romper enlaces, moléculas, pues. Así que esta se llama radiación ionizante. Esa es la razón por la cual esto puede causar cáncer, porque son un tipo de radiación que pueden hacer. Del lado de acá no. Lo que es luz visible, el infrarrojo, onda de radio y televisión, no. Bien, entonces, continuando acá, veo el siguiente fenómeno. Hay que decir un detalle. Cuando son, por ejemplo, las ondas de radio son tan largas que nada más tiene sentido como ondas, como vimos aquí, como se vio acá. ¿No? Solamente tiene sentido como onda esta cosa. Las ondas de radio son tan largas, la longitud de onda, que tiene mucho sentido como una onda transversal, en donde se agita el campo eléctrico y magnético de manera transversal al desplazamiento, o perpendicular, ¿no? Entonces, ¿acá qué pasaría? Bajo esas condiciones van a tener fenómenos propios de las ondas. La difracción, la interferencia. La difracción, recuerda que cuando pasa por una apertura, que la onda pasa por una abertura, este es el frente de onda, pasa por una abertura en la cual está cerca del orden de magnitud de la longitud de onda. Entonces, parecía como que se abriera algo así. Ese es el fenómeno de difracción. Eso no pasa con las partículas. La interferencia es cuando pasa este fenómeno de difracción, pero se está mezclando con otra onda que pasó de manera local, sufrió difracción de manera local. Es lo que estoy aquí. La reflexión ya la conocemos, la reflexión y refracción las puse al final, y claro que se conoce de la luz,
de la onda también la onda de radio. Bueno, bueno, todo el espectro que está aquí puede hacer eso también, la refracción y reflexión. Pero el asunto es que los puse aquí al final porque hay modelos de corpúsculos, puedes ver la luz como si fuera una partícula que también hacen reflexión y refracción. Hay modelos que pueden representar estos dos, pero lo que son propios de las ondas sería la difracción y la interferencia. Así que estos cuatro englosan lo que sería en inicio los fenómenos que puede hacer una onda. Entonces, acá a continuación, pongo ahora dos fenómenos que son propios de ver a este espectro que está aquí al final como partícula. Bueno, vamos a incluir la luz visible. Porque la luz visible, ya no que sea ionizante o no, sino que para ver el infrarrojo. No, la luz visible. De la luz visible, el ultravioleta, los rayos X, rayos gamma, estos que están aquí también tienen su representación como si fueran pequeñas ondas de longitud corta y frecuencia alta, pero también hacen efecto como de pelotita, pues, como si fueran partículas con masa. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, que la luz visible, la luz entra a un material, el electrón absorbe esa energía y la absorbe esa energía y se sale. Absorbe esa energía y se desprende de su estructura en la cual estaba. O sea, venía que estos electrones son las partículas rojas, estaban anteriormente en una estructura, en un tipo de sustancia. Entonces, ellos absorben energía. Entonces, aquí debo mencionar que la energía de uno de esos, bueno, no sé si lo puse por acá. Bueno, lo voy a mencionar a continuación. No creo que sea necesario poner estilo ya, pero aquí absorbe la energía, se desprende. El otro fenómeno, porque aquí entonces, disculpen, aquí se puede ver esa incidencia de luz como si fuera una partícula. Aquí. Tiene más sentido ver que la luz aquí se le puede asociar como si fuera una pequeña partícula, no como una onda exacta. Aquí se pone la representación, pero no es tan necesario para darle sentido al fenómeno, al efecto fotoeléctrico, que son, por ejemplo, en los paneles solares y ese tipo de cosas. Ahora, el efecto Compton también se puede ver por ejemplo, en el caso de los rayos X, en el caso de los rayos X que están por acá. En el caso de acá, el efecto Compton, por ejemplo, una partícula está estática aquí, una partícula está quieta ahí, y de repente le incide un rayo X, que el rayo X no tiene masa, un tipo de reacción sin masa. Y cuando le incide, pareciera que ocurre el fenómeno de conservación de la cantidad de movimiento lineal. En ahora la partícula es dispersada acá y ahora la radiación esta, bueno, vamos a poner la pelotita, otro color, vamos a ponerlo azul. La partícula puede ser un electrón en este caso. Bueno, debe ser un electrón porque tenga el tamaño. El electrón es dispersado, pues. Él está quieto aquí, le incide rayos X. Vamos a poner rayos X ahí. Aquí rayos X. Rayos X inciden sobre él. Es una longitud muy pequeña y una energía y una frecuencia alta. Y si es una partícula estática y la desvía tal y como si fuera otra pelotita, otra pequeña partícula, pues. Entonces, del lado de acá, ahora los rayos X cambian de longitud y se van hacia acá. Justamente lo que ocurre como si fuera en el caso de dos esferas. Una esfera está quieta aquí, otra viene a golpearla, y cuando se golpean esta coge para acá y la otra coge para acá. Justamente algo muy similar a eso. Este fenómeno va así, este está estático y toman los dos hacia acá. Y este efecto Compton está o sea, tiene sentido cuando el rayo X se le da una representación de partículas. En los casos en los cuales este tipo de radiación, pues, en el caso tal, en que este tipo de radiación que quedan del lado de acá, se le asocian a fenómenos, efectos, que tienen más sentido como partículas, se le llama fotones. O sea, el concepto fotón viene entonces del hecho de que eh, esa energía radiante sin masa hace fenómenos que haría también este objeto, pequeñas partículas masivas, pequeñas partículas con masa. ¿Ok? Ok, entonces vamos a hablar del siguiente, relacionado, pero eso es justamente a todos los anteriores, acá. Conociendo entonces la longitud de onda y la frecuencia, se puede decir que para una de estas ondas o partículas, su energía está asociada con
la constante de Planck y la frecuencia. La constante de Planck es una constante experimental que fue la que dio inicio al concepto de física cuántica cuando se hizo el fenómeno del cuerpo negro, que cuantificaba la cantidad de energía que se entregaba en un sistema oscilador cerrado. Entonces, para saber la energía de una onda, o en este caso un fotón, porque recuerden que fotón es estos casos que están acá. Fotones sería para el caso que está acá. Es tan pequeño que hace efectos como de partículas. O sea, no tiene sentido decirle a una onda de radio fotón. Eso es ilógico, porque no hace efectos de partículas, puros efectos de onda, difracción, interferencia y polarización, que no lo mencioné. Entonces, aquí estaría lo que sería la forma de calcular la energía, ya sea de una onda o un fotón. Nu, no es una V, sino nu es una frecuencia. Y H es la de Planck. Entonces, acá sería como calcular su cantidad de momento lineal. Entonces, estaría asociado, bueno, esta que está aquí serviría para otro caso, otro tipo de ejemplos, porque este fue de Broglie. De Broglie fue el que propuso el asunto de cómo será el momentum que se le puede hacer una partícula, un momento lineal. Pero entonces que si hablo de momentum, podría incluirlo acá, porque aquí hablé de cantidad de momento lineal o conservación de momento lineal. Entonces, ese cálculo está relacionado con la longitud de onda, una partícula, en este caso sería del incidente. Aquí les mencioné, aquí está lambda, si aquí está lambda se puede meter aquí, entre H, que es la misma H que está acá. Entonces, esto sería la forma de calcular la cantidad de movimiento incidente de ese rayo X, como les mencioné. Muy bien. Entonces, para culminar, vamos a hablar de lo que sería el paquete de ondas. En el paquete de ondas, ok, entonces en el asunto del paquete de ondas, yo lo que voy a hacer es, para que se comprenda bien, voy a hablar de paquete de ondas, ese tipo este caso, porque ya cuando se habla de ondas electromagnéticas, si se habla, por ejemplo, de una mezcla de ondas, de ondas de radio, o fotones un fotón que transporta energía, a veces puede haber mezclas. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí tengo representado lo que sería una onda, ¿no? Aquí sería, claro, el fenómeno, el software está mostrando la parte espacial, así que sería de aquí, que sería la longitud de onda, ¿no? Longitud de onda aquí, de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces, claro, aquí la puedo ver, que es progresiva. Muy bien. Entonces vamos a ver otra más, con otras características. Aquí no importa, esta representación no importa si se trata de una onda mecánica o electromagnética. Puede funcionar para ambas el sentido matemático, o sea, la representación analítica, pues, tiene la misma forma. Pero cuando se van a fenómenos físicos, efectos físicos, ahí tiene sus peculiaridades. Entonces, otra más. Vamos a poner otra, quitamos esta, ponemos esta. Evidentemente, esto es un poquito diferente con la longitud de onda. Aquí tengo entonces las pequeñas diferencias. Bueno, a poner esto un poquito más grande. Ahí cómo cambia eso. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué tal eso. Porque las voy a mezclar. Las voy a superponer. Desde que está aquí, la misma situación, la he hecho andar y también la puse progresiva. El asunto es que he mostrado dos ondas diferentes. Aquí están dos ondas diferentes, longitudes diferentes. Pues de las mismas velocidades, tal como las ondas electromagnéticas que se desplazan a la misma velocidad en el vacío. Pero lo que le quiero decir es que ahí son dos ondas diferentes para hacer el concepto de paquete de ondas. Entonces, acá ahora pongo otra, evidentemente con una longitud de onda más larga, o sea que tendré un momento más pequeño, porque si me voy aquí, se nota que si esto es más grande, P va a ser más pequeño. Bueno, ese es un detalle solamente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo las tres ondas y las voy a superponer, o sea que las voy a como si fuera una suma algebraica. Al final, la suma de las tres sería esta que está aquí. Esta es la suma, aquí está como tal. Bueno, eso ya lo hicimos en el laboratorio anterior. La forma de sumar estas ondas, que será la superposición. Entonces, aquí, cuando le doy aquí, miren lo que se da. Vamos a poner todas para que se vayan apreciando. Vamos aquí, vamos a ver una por una. Por una por una. Aquí está esta onda. Bueno, aquí se está regresando porque
Realmente es acá, es por el problema del software. Pero vamos a poner aquí 500 para que no se detenga nunca. Bueno, ahí. Ya. No, hombre, esto está muy lento. Esto está muy rápido. Ahí está bien. Ah, ahí está. La onda progresiva. Esa es la primera. La segunda. La tercera. Todas se parecen que son y tiene amplitud diferente y longitud diferente. La velocidad puede ser la misma sin ningún problema. Pero ahora, ¿qué pasa cuando mezclo las tres? Como si fuera una suma algebraica. Se genera esto que está aquí. Aquí está. Y miren cómo avanza la onda. Entonces, hay un detalle aquí muy importante. Vamos a variar un poquito para ver si se aprecia más. Vamos a variar un poquito más esto. Y disminuir esta. Ah, ahí está. Ahí está. Este que está aquí. Vamos a pausarlo y ver lo siguiente. Nótese que aquí pareciera que se diera como una repetición. Vamos a ver. ¿Dónde que está la repetición? Que pareciera que fuera como un paquetito. Vamos a ver. Vamos a ponerlo más nítido. Y es una mezcla de tres. Ah, bueno, aquí me parece que está bien. Aquí está. Nótese que aquí, cada uno de estos que están aquí, es como si fuera un paquete. Vamos a ponerlo aquí donde empieza aquí. Donde empieza aquí. Ah, sí. De donde vamos a poder mover un poquitito. Ah, aquí. Miren lo que pasa acá. Pareciera que se repitiera de aquí a acá. A otro color. Y este que está aquí, parece que se repitiera de aquí a acá. Algo más o menos sí. Vamos a ver, sí. Parece que se repitiera de aquí a acá. ¿Ven? Ahí está. Estos dos son iguales. La estructura de la forma, pues, recuerda que esto es una superposición de tres ondas diferentes. Y al final salió esto. Como tiene longitudes diferentes, bueno, no le puse fase diferente, pero le puse amplitud diferente y longitud diferente. Pero cuando se mezcla sale algo así, esa es la superposición. Entonces, el paquete de ondas se refiere como eh, un patrón que se forma debido a la mezcla de las ondas. Así que, entonces que aquí tiene esta forma y aquí tiene prácticamente la misma forma. Esto se llama paquete de onda. Esto bien se le puede llamar paquete de onda, porque este patrón se va a repetir a lo largo de un periodo determinado y va a contener una forma característica debido a esas ondas y cada una de sus propiedades, de su fase, longitud de onda. Porque entonces que si yo, por ejemplo, empiezo a variar aquí características como la amplitud o la longitud de onda, el patrón, este cambio. Este es el paquete de ondas. Y vamos a ver si lo voy a escribir. Sería entonces de aquí, aquí. Porque ahí se nota que empieza de nuevo lo mismo. De aquí. Y se nota que, bueno, puede variar un poquitito, pero ahí prácticamente es la misma forma que va manteniendo. O sea, se llama paquete de ondas.
paquete de ondas. Esto es un paquete de ondas. Uno de estos. Bueno, vamos a ponerlo en negro. Y este que está aquí o este que está, que se refiere a lo mismo. Entonces, él está llevando ahí, en este caso particular, una superposición de tres ondas que cada una tiene sus características. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá, por ejemplo, cuando vamos al espectro electromagnético? La luz, por ejemplo, claro, aquí tengo la de las formas monocromáticas, porque mono que sería una sola longitud de onda, pero miren lo que es la luz visible, por ejemplo. Esto es la luz visible. La cosa de la luz visible, el verde, por ejemplo, se pudiera, el color, aquí no está definido las longitudes de cada uno, pero un color yo lo pudiera formar mezclando o superponiendo otro. O sea que de esta cosa, eh, bueno, de interferencia no tanto, pero del fenómeno de superposición de ondas que estamos viendo aquí, si cada longitud de onda es un color, yo pudiera hacer un color mezclando dos ondas. Entonces, y el paquete resultante es el color resultante. O sea que, por ejemplo, yo pudiera decir en el espectro electromagnético que si yo, el verde, por ejemplo, es la superposición del amarillo y el azul. Entonces, el verde puede ser un paquete de ondas para el azul y el amarillo. Pero entonces que se asocia cada uno de estos cosas a una longitud de onda, para acá abajo, una longitud de onda característica. ¿Ok? Bueno, esa es solamente la introducción. Estoy diciendo los detalles de ondas electromagnéticas, pero de manera general sin entrar en detalles cuantitativos. Solamente la parte cualitativa. Y aquí va a ver lo que es el asunto del paquete de ondas. Recuerden entonces que cuando ya se va a ver lo que es la energía, sería mucho más fácil verlo este, de manera individual. Aquí la energía. Y si fuera necesario, el asunto de la longitud de onda. Bueno, lo que le quiero mencionar es que aquí con la constante de Planck solamente es que esto tiene más sentido cuando son efectos a escala atómica o, bueno, o molecular. Porque para los casos que son muy grandes, longitudes muy grandes, por ejemplo, aquí longitudes muy grandes, demasiado grandes, ya para acá más o menos, bueno, el infrarrojo es pequeño, ya para acá no son tan visibles de microondas hacia acá. Lo que aquí la constante de Planck no tiene una relevancia tan alta porque los fenómenos, los valores que se pueden obtener ya serían casi valores cualquiera, valores continuos. ¿Ok? Bueno, vamos a quedar así entonces, muchachos. Vamos a quedar así.